el señor César Delgado Guembes, una persona que conoce mucho la dinámica parlamentaria, ha sido jefe de relatoría y agenda del Congreso de la República, profesor universitario también, que se conecta con nosotros para entender esto que a los periodistas nos llama la atención, dejando en claro que se entiende que son aportes voluntarios, que es una política partidaria, pero sin entender, señor Delgado Guembes, ¿cuán legal es esto, no? Porque se está utilizando la administración del propio Congreso para descontar por la planilla y remitir esos dineros a los partidos políticos. Muy buenas noches, César Delgado Guembes, gracias por su tiempo aquí en Latina. Muy buenas noches, Santiago. ¿Qué me puede decir de esta estructura, de esta forma de hacer estos descuentos por planilla que ha terminado beneficiando entre los años 2022 al 2025 a tres tiendas políticas, ¿no? Perú Libre, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular? Curiosamente son las tres organizaciones políticas que tienen presencia en la mesa directiva. La mesa directiva es la que ha adoptado la decisión de canalizar los aportes que realizan los trabajadores que son afiliados, que son miembros o que son afines a los grupos políticos a los que pertenecen los integrantes de la mesa directiva. En realidad, este tipo de actos está regulado por tres leyes. Primero, la ley del servicio civil. En segundo lugar, la ley general del sistema de presupuesto público nacional. Y en tercer lugar, por la ley de organizaciones políticas. Estas son las normas que regulan la capacidad que tiene el Estado de retener o de deducir montos de las remuneraciones con el objeto de hacer un destino que no sea el de la cuenta del propio trabajador. La ley del presupuesto público, por ejemplo, señala que los descuentos pueden ser de carácter legal, por ejemplo, los tributos, las pensiones, el seguro social, pueden ser judiciales cuando se trata de embargos o de pensión alimenticia, puede ser de carácter sindical cuando el trabajador es miembro de un sindicato y consciente en que se le deduzca un monto para el aporte al sindicato, y por último, caben los convenios que están destinados a sufragar necesidades financieras. Ese es en cuanto a las deducciones o retenciones que es factible realizar desde la planilla única de pagos que regula la ley del servicio civil. Pero por otro lado tenemos otro tipo de problema. ¿Por qué? Porque la ley de organizaciones políticas exige que el financiamiento de los aportes privados a los partidos o a las organizaciones políticas sea mediante el sistema bancarizado. El sistema bancarizado es regulado, supervisado y fiscalizado por la Gerencia de Supervisión de Aportes de los Partidos Políticos de la OMPE. Y es la OMPE la que tiene que asegurarse que los montos que señala la ley de organizaciones políticas se han cumplido sin ningún tipo de excesos, que los topes no se hayan excedido. Entonces, hay una regulación que supone que ninguna persona puede hacer aportes superiores al 25% de una UIT, que si se excediera, eso tiene que ser mediante el sistema bancarizado. Entonces, lo que tendría que ocurrir es que la Oficina de Supervisión de los Aportes Partidarios de la OMPE fiscalice este tipo de actos para ver si se ha cumplido o si no se ha cumplido, y si la mesa directiva, al acordar mediante un acuerdo de la mesa directiva que se realicen ese tipo de deducciones, ha cumplido con las normas que señala la ley de presupuesto, que es la que señala qué cosa es deducible y qué cosa es retenible dentro del marco de la planilla única de pagos que regula la ley general del sistema de presupuesto público nacional. Interesante lo que nos dice, porque, claro, pareciera que esta idea de poner un tope, ¿no? 25% de una UIT, redondeando sería 1.375 soles, y los aportes individuales estaban un poco por debajo, ¿no? Congresista de estos partidos aportaba 1.000 soles, por ejemplo. Diríamos, incluso los políticos consultados dicen, la ley no me lo prohíbe, ¿no? Como diciendo, nada que la ley me prohíbe expresamente es ilegal. ¿Qué diría ante eso? En realidad es parte de la lógica con la que funciona el Congreso, porque si bien es cierto, las normas que he mencionado son normas generales que afectan a toda la administración pública,
La propia Constitución también señala que el Congreso tiene autonomía administrativa y autonomía presupuestaria. Entonces, el Congreso, a través de la mesa directiva, puede tomar decisiones que no serán objeto de fiscalización por Contraloría. Pero el problema es que la ley de organizaciones políticas tiene ese tipo de límite y, según entiendo, este límite del 25% de una OIT que asciende, como tú señalas, a 1.375 soles, entiendo que ese monto es un monto anual. Por lo tanto, los aportes debieran ser con carácter mensual, no debieran subir a aproximadamente pues que 115, 120 soles mensuales. Ahí si cambia es que la cosa. De la norma. Claro, ahí cambia la cosa. Si este es un tope anual, lo que hemos visto ha sido transferencias o, en todo caso, descuentos en cada mes. Ahora, yendo al mundo ideal, y aquí yo creo que también podemos pensar, ¿cómo deberían manejarse los partidos? La intuición me dice, señor Delgado Guembes, que el partido debe recolectar sus aportes de sus militantes por fuera de la administración pública, ¿no? O sea, el congresista que milita en Perú Libre debería entregar su aporte voluntario a su partido por fuera, ¿no? O sea, no necesariamente vía la estructura de sueldos del Congreso. Eso es lo que yo entendería. Pero, claro, los partidos de alguna manera se aseguran diciendo, no, mira, va a ser muy difícil cobrar uno por uno, mejor de frente de la planilla, va el recorte o en todo caso el aporte voluntario, porque aquí hay que hacer clara la diferencia. Esto no es una cosa que, diríamos, cae dentro de la idea de mocha sueldo. Alguien puede confundirse con eso, pero ¿cómo deberían manejarse los partidos, señor Delgado Guembes? Mira, en principio, como todos sabemos, en el Congreso existe un sobredimensionamiento de la planilla de trabajadores y ese sobredimensionamiento tiene que ver principalmente con los trabajadores de confianza. Entonces, se va generando un circuito. Yo comienzo a contratar un número excesivo de trabajadores que actualmente me parece que llega a los 3.900 trabajadores, la mayoría de los cuales tiene vínculo con un partido. En particular, nos tendremos que concentrar en estos 3 partidos que tienen presencia en la mesa directiva. Entonces, la mesa directiva, que es la que designa a los trabajadores de confianza, tiene a una población cautiva que es respecto de la cual se producen estas deducciones, porque en realidad no deja de ser cierta la presunción que tú haces de que el vínculo entre la persona y el partido político debiera canalizarse entre el partido político y el militante. Por lo tanto, debiera cumplirse con la regla de bancarización de los aportes privados mediante los aportes privados que realizan los trabajadores que están en el Congreso directamente a los partidos políticos, con lo cual desde sus cuentas bancarias se cumple con los 2 requisitos que señala la ley de organizaciones políticas, que son la trazabilidad y la transparencia de los recursos privados con que se financian los partidos políticos. Clarísimo, clarísimo el ordenamiento que nos da usted para una situación que tendría que ser la ideal, ¿no? Que los partidos tengan un buen manejo de sus finanzas y de sus aportes de los militantes, pero no necesariamente usando la estructura parlamentaria, más bien diseñada para que los descuentos sean a deudores de alimentos, a personas que tienen cuentas con la justicia, o el descuento sindical, o el descuento por tributos, ¿no? Que son ya responsabilidades estatales, ¿no? Son Correcto. Responsabilidades estatales. En cambio, el vínculo entre la persona y el partido debe tener carácter privado y, por lo tanto, debe responder al vínculo que existe, un vínculo de conciencia que existe entre el militante y el partido al cual él adhiere. Clarísimo. Bueno, aquí estamos ante también un aporte de César Delgado Guembes, ya desde el lado del derecho, ¿no? Porque ahí nos dice la naturaleza de este tipo de relaciones y cómo deberían llevarse. Le agradezco mucho, señor César Delgado Guembes, buenas noches. Su tiempo aquí en Latina. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego.